Laboratorios MAR tiene el agrado de presentar este evento científico. Buenas noches a los participantes que nos acompañan en esta cuarta jornada del evento hispanoamericano de cardiología. Soy el doctor Eduardo Rodríguez González, médico cardiólogo de Cuba, uno de los organizadores y moderadores de este evento, el cual tengo el honor de compartir con la doctora Ana Michelle Vázquez de Bolivia, a la cual la invito a que se una a nosotros y le doy las buenas noches. ¿Cómo estás, Anita? Buenas noches, Eduardo. Muy buenas noches a nuestros amigos que también nos están acompañando. También a los expositores, también muy buenas noches. Pues estoy contenta de poder estar en la penúltima jornada de nuestro evento científico hispanoamericano de cardiología. Tengo que darles una pequeña noticia. En esta noche no vamos a poder contar con la conferencia del doctor Julián Vanegas. Pues desde la coordinación de este evento, pues le damos la mejor vibra para que se recupere. Pues el día de ayer él se enteró que está positivo a COVID. Y entonces, la mejor de las vibras. Discúlpenos por las molestias que haya ocasionado para las personas que estaban interesadas en esa conferencia. Y pues nada, vamos a seguir de todas formas con lo que corresponde. Adelante, Eduardo, buenas noches. Bien, le deseamos lo mejor y la más pronta recuperación al doctor Julián. Les informo entonces que hoy vamos a contar entonces con dos conferencias que van a ser llevadas a cabo por dos cardiólogos venezolanos. La primera, les recuerdo a todos que las preguntas van a ser al final, por lo tanto vayan anotando las inquietudes o las dudas que puedan tener y nos las informan en el chat. Vamos a pasar ahora a la primera conferencia, cuyo tema va a ser amiloidosis cardíaca, visión ecocardiográfica, y va a ser impartida por el doctor Pedro Graciano, quien es médico cardiólogo, especialista en imagen cardíaca, cofundador del Fellowship de Ecocardiografía del Hospital Universitario de Caracas, máster en eco transesofágico de la Sociedad de Imagen Cardíaca y la ECOSIAC, al cual le doy las buenas noches y bienvenido, doctor. Gracias, Eduardo, y gracias, Anita, por la invitación. Es para mí un honor estar con ustedes aquí, junto con Manuel, con quien comparto desde hace varios años en el ámbito de la cardiología en mi país. Ahora vivo en Colombia hace unos años atrás. Y bueno, me ha correspondido el día de hoy conversar sobre amiloidosis cardíaca. Un tema que, si bien es una enfermedad que ha sido subestimada hasta años recientes, en el año 2016 dicté una charla sobre esto, una visión futurística en la Argentina, diciendo lo que se aproximaba con esta enfermedad, y hoy en día es una enfermedad completamente de moda que nos sobrepasa en muchos sentidos, tiene que ver en todos los ámbitos de la cardiología, y desgraciadamente no todos los países están preparados para el manejo de estos pacientes desde el punto de vista por lo menos diagnóstico. Terapéutico, casi creo que ninguno de los países está todavía preparado para afrontar la terapia de esta patología, porque no tiene costo-eficiencia todavía ni incluso en los Estados Unidos. Amiloidosis es un trastorno del plegamiento de las proteínas. Estas proteínas se hacen insolubles y se introducen en la matriz extracelular de las células, en el depósito de varios órganos, comprometiendo el funcionamiento de muchos órganos, incluyendo el corazón, que es el tema que nos compete el día de hoy. Hay 5 tipos de amiloidosis, más o menos aproximadamente, en general 5 o 6 amiloidosis, pero a nuestro punto de vista tenemos que resumirla en 3 tipos principales. Amiloidosis de cadena ligera, que es la típica que se asocia con discrasia sanguínea, la que están acostumbrados a ver asociada con mieloma múltiple. La transthyretina wild, que es la que anteriormente se llamaba amiloidosis senil del anciano, lo cual es altamente prevalente hoy por hoy, como vamos a ver más adelante. Y la transthyretina mutante, que hoy en día es una epidemia a nivel mundial debido a la altísima penetrancia de los genes de esta enfermedad en la población, sobre todo de raza negra anciana.
Sin duda, para hacer el diagnóstico de esta enfermedad se requieren tener algunas advertencias, y esas advertencias primordiales vienen dadas y llamadas en inglés red flag. Para mí, yo no las llamo así, yo las llamo las 4 patas de la mesa, porque a mí me gusta sedimentar toda la cardiología básicamente en 4 formas o en cuatro características esenciales. Una, la historia clínica. 2, el examen clínico. 3, el laboratorio. Y 4, las imágenes. En esto se fundamenta el diagnóstico de amiloidosis. ¿Qué debemos recoger en la historia clínica? Todo paciente con insuficiencia cardíaca con función preservada, mayor de 65 años, hay que sospechar esta enfermedad porque es altamente prevalente acá. 10 a 15% de los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca con función preservada tienen amiloidosis cardíaca. Cuando se tiene angina con coronarias normales, intolerancia a fármacos antihipertensivos con hipotensión o bradicardia, edema desproporcionado a la miocardiopatía, pacientes que tienen edemas marcados en miembros inferiores con fracciones de eyección de 40-45%, o con historia familiar de miocardiopatías, con estenosis espinal lumbar o que tenga síndrome del túnel del carpo previo, hay que sospechar esta enfermedad. El síndrome del túnel del carpo es un marcador, un red flag muy importante, y casi 10 a 15% de los pacientes que tienen síndrome del túnel del carpo tienen amiloidosis cardíaca. En el examen clínico, la presión yugular elevada ya en el paciente que tiene compromiso cardíaco importante, diámetros inferiores y ascitis, son unos importantes signos que deben hacer sospechar esta enfermedad. Y en el laboratorio, sin duda, 2 cosas: la troponinitis, o sea, aquellos pacientes que vienen ingresando sucesivamente con troponinas altas y no se le baja nunca, o con BNPs elevados y a pesar de tener fracciones de eyección bajitas y el paciente estar relativamente compensado, siguen teniendo BNPs muy altos. Entonces, pacientes que tengan BNP y troponina alta, que múltiples reingresos, y en múltiples ingresos siguen teniendo estos elevados, deben sospecharse esta patología. Y por último, lo que nos compete la tarde de hoy, que son las imágenes cardíacas. Hay además que derrumbar algunas mitologías con respecto a amiloidosis. Sin duda, una de las mitologías primordiales es que la amiloidosis tienen hipertrofias con voltajes bajos del electro. Eso es verdad en la mitad de los pacientes. Es mentira en la otra mitad. Eso es una mentira a medias, una verdad a medias. La biopsia de grasas abdominales negativas la podemos descartar. No, eso tampoco es así. Aproximadamente 30% de los pacientes, 40% o 50% de algunas amiloidosis pueden tener grasa negativa para amiloides cardíaca. La electroforesis de proteína no evidencia discrasia sanguínea. Obviamente, en la TTR o en la TTR mutante o wild, habitualmente pueden tener discrasia sanguínea el 30% de ellos, pero pueden no tenerla. ¿No tiene disfunción sistólica? No lo es. Bueno, muchos pacientes con amiloidosis cardíaca tienen disfunción sistólica. Y tiene historia de hipertensión y falla renal. Está en diálisis, el paciente no puede tener amiloidosis. Puede tener amiloidosis. Todos esos son mitos que hacen que el diagnóstico se aleje mucho. Entonces debemos derrumbar la mitología con respecto a la amiloidosis cardíaca. Entonces, ¿cuándo sospecharla? Cuando se tiene un paciente con un grosor aumentado de pared y algunos signos de red flag, algunos de los que dijimos. Historia de insuficiencia cardíaca, hipotensión, neuropatías, proteinurias, equimosis por fragilidad capilar, síndrome del túnel del carpo, rotura del bíceps, etc. Todo esto forman aparte lo que se llama red flag. Con cualquiera de estos signos, algunos de estos signos, en presencia de hipertrofia, hay que sospechar inmediatamente en amiloidosis cardíaca. Voy a comenzar con la amiloidosis AL. La amiloidosis AL está asociada con las gammatopatías monoclonales, es bastante infrecuente. El promedio de edad es más o menos 60 años y el corazón se compromete en el 50% de los casos. Hay manifestaciones extracardíacas que hay que aprender a ver. Las equimosis perioculares, la macroglosia, que se ve en 1 de cada 3 pacientes. La mitad de los pacientes pueden tener complejos hipovoltados o pseudoinfartos, ondas Q, no asociadas con alteraciones de motilidad regional. Y en el ecocardiograma vemos lo siguiente.
se benefician de hacer un SPECT planar para ver si se debe a captación o no de pirofosfato. Es mandatorio estudiarlo en todos pacientes con GPF. Para decirlo otra vez, mientras más altos son los dos biomarcadores, mientras van más subiendo uno o dos biomarcadores, la mortalidad en el tiempo de estos pacientes es mucho mayor y mucho peor. En el otro caso, para terminar, es los pacientes que tienen sospecha de miocardiopatía hipertrófica. Separar las fenocopias de la miocardiopatía hipertrófica, si usted no tiene genética al alcance de la mano, es bastante complejo. Los paneles genéticos son cada día más importantes para hacer estos diagnósticos, y como pueden ver, estos son 4 pacientes, una miocardiopatía hipertrófica, una amiloidosis, un Fabry y un Danon, y los 4 pacientes pueden hacerse el diagnóstico de una miocardiopatía hipertrófica. El de la amiloidosis, el Fabry y el Danon se puede hacer el diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica no obstructiva, obviamente por el fenotipo que tiene. Pero usted debe sospechar en todo paciente con hipertrofia ventricular izquierda de amiloide cardíaco. Y vamos a mostrarle una data que no ha sido publicada, pero que va a ser muy importante para todos. Y esta data de Rosmini y Raspasi, 2 investigadores de Londres y Bolonia de 1807 pacientes, quienes tomaron una población amplia y dividieron los pacientes en hipertróficos y secuenciaron genéticamente algunos y estudiaron completamente algunos para descartar amiloide cardíaco. Lo más llamativo de este estudio es lo siguiente. Primero, 1 de cada 4 pacientes que usted diagnostica como miocardiopatía hipertrófica no tiene miocardiopatía hipertrófica. 1 de cada 4 pacientes que usted diagnostica con miocardiopatía hipertrófica no tiene miocardiopatía hipertrófica. Como pueden ver en azul, es miocardiopatía hipertrófica o mutaciones sarcoméricas. Y como pueden ver, quizás las dos enfermedades que solemos descartar con miocardiopatía hipertrófica es el Danon, que solamente representa 0,2%, o la enfermedad de Fabry, que de acuerdo a las datas de Montserrat era cercana a 1%. En esta data es cercana a 4,6%. Pero mírense lo siguiente, lo llamativo de este estudio. La principal causa de error diagnóstico, y eso nos ha pasado a todos los que vemos miocardiopatía hipertrófica durante los últimos años, es la amiloide. Miren cómo amiloidosis senil, 2,7%. Amiloidosis TTR, 4,2%. Y amiloidosis AL, 6,3%. ¿Qué quiere decir esto? De este 23% de pacientes, 15% son a los 3 tipos de amiloide. Son debido a los 3 tipos de amiloidosis. Cada vez que usted ve una 100 pacientes con miocardiopatía hipertrófica, 15% son amiloidosis cardíaca. Entonces, usted tiene que tratar de descartar esta patología en presencia de miocardiopatía hipertrófica, sobre todo cuando los signos de miocardiopatía hipertrófica no son tan marcados, o sea, no tienen valvas largas, no tienen movimiento sistólico anterior de la mitral, no tienen inserción de los músculos papilares apicales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, usted tiene que sospechar esta patología en el contexto de hipertrofia. Igualmente, miren cómo después de los 40 años, las barras verdes, moradas y grises, cómo empiezan a aumentar en forma significativa, lo que significa que después de los 50 años, esta patología es mucho más prevalente y tienen que tenerla en cuenta como diagnóstico diferencial, sobre todo en esos grupos etarios. Esta patología, además, la relevancia de esto es que esta patología tiene una elevada mortalidad cuando se compara con las alteraciones sarcoméricas, el Danon o cualquier otra. Miren la mortalidad de las amiloides y miren de los amiloides y miren la mortalidad de las sarcoméricas, con diferencias estadísticamente significativas. Para concluir, me voy a referir a la amiloidosis mutante levemente, y esto realmente es una epidemia. Generalmente se presenta en los Estados Unidos en promedio a los 60 años. En Portugal hay un gen muy importante que hace que se produzca mucha amiloidosis por transtirretina mutante, y eso es lo que se ha llamado la enfermedad de Andrade o la amiloidosis portuguesa. Es extremadamente conocida y hay una investigadora muy importante de esta enfermedad que ha sido muy destacada y muy reconocida en el mundo por la determinación de los genes de esta enfermedad en su país. Es altamente variable, con manifestaciones muy heterogéneas. Existen
más de 150 mutaciones y hoy en día se considera una miocardiopatía familiar. En las últimas décadas los casos de amiloides han ido subiendo más del 50% y esto no va a parar porque cada vez que tengamos paneles genéticos para determinar esta enfermedad, vamos a ver esta patología. Y miren las diferentes alteraciones de amiloides que pueden ver, desde la variante cardíaca en los extremos izquierdos en rojo, derecho en rojo, o los izquierdos, los neurológicos con polineuropatía en el extremo izquierdo. Esta es muy famosa, valina 30 por metionina, es muy famosa, y valina 122 por leucina es la más famosa de las cardíacas. Este fenotipo se ve en el 3.4% de los pacientes negros americanos y pueden estar asociados simplemente con fibrilación auricular y strokes y aumentar el riesgo de accidentes vasculares cerebrales. Es muy importante tener esto en cuenta a la hora de diagnosticar pacientes con fibrilación auricular en viejos negros, sobre todo de raza americana. Como les dije, aproximadamente 6% de los pacientes con insuficiencia cardíaca hoy en día tienen este gen, 3.4% son portadores heterocigotos de este gen, y 10% de los pacientes con insuficiencia cardíaca de reciente comienzo, mayor de 60 años, tienen transthyretina mutante. El pronóstico es un poquito mejor que la L, e igual que las otras amiloidosis, tienen las mismas alteraciones electrocardiográficas, ecográficas, y los biomarcadores suelen estar aumentados tanto la troponina como el PNP. Para concluir, voy a concluir con este gráfico de la Europea de Cardiología que muestra cómo hacer el diagnóstico de esta enfermedad. Uno, hacer el screening en el paciente. Todo paciente con grosor mayor de 12 milímetros y algún red flag de lo que comentamos deben ir entonces a una estrategia diagnóstica, bien sea no invasiva a través del algoritmo con gammagrafía con SPECT. Desgraciadamente, el eco cuando hacemos el diagnóstico es un diagnóstico muy tardío, o sea que el red flag debe llevar a sospecharlo por ecografía, pero debería confirmar el diagnóstico en pacientes con gammagrama cuerpo completo con pirofosfato o la cintigrafía con SPECT cardíaco y hacerle los test hematológicos de proteínas de cadena ligera cuantitativa por inmunofijación en orina. En pacientes jóvenes o más jóvenes de 65 años, la resonancia magnética puede hacer el diagnóstico si tienes un negativo del gammagrama y puede requerir biopsia en aquellos pacientes que están todavía con altas sospechas clínicas a pesar de que no termina de cuadrar el caso porque los estudios no invasivos no terminan siendo concordantes. Con eso quiero darle mis consideraciones finales. La amiloidosis cardíaca es una enfermedad bastante prevalente hoy por hoy. Aproximadamente 3.4% de los pacientes ancianos de raza negra tienen un gen, son portadores de esta enfermedad. 6.3% de los pacientes con insuficiencia cardíaca de 6 a 10% tienen un gen asociado con amiloidosis mutante. Es altamente prevalente. Las personas tienen que saber que los pacientes con hipertrofia ventricular izquierda, la amiloidosis siempre tiene que estar en su pensamiento, aún no tengan infiltración del septum interatrial y de las valvas, que son estadios tardíos de esta patología, que deben practicar por lo general en estos pacientes, si están sospechando de una amiloidosis TTR, hacer un gammagrama, y si el gammagrama es negativo o sospechan de una amiloidosis AL, hacer una resonancia magnética nuclear para evaluar el patrón de realce tardío de estos casos y tratar de biopsiar a aquellos pacientes que están en la frontera o en la porción gris, que no son blancos ni negros, que tienes una alta sospecha clínica porque tienes red flag aumentado y las pruebas no invasivas de imágenes no terminan siendo concordantes, pero la sospecha clínica es muy alta. Reciente data de Johns Hopkins muestra que cuando se biopsia a los pacientes con HFpEF, la mitad de los pacientes que se diagnostican HFpEF con amiloidosis, que son 14%, 7% de estos pacientes no se ha sospechado clínicamente previamente por ningún red flag. Lo que significa que la biopsia sigue teniendo un lugar importante en miocardiopatía de origen indeterminado
y que puede ser útil a la hora de tomar conductas terapéuticas. Desgraciadamente los fármacos son inaccesibles a la mayor parte de los países latinoamericanos hoy por hoy. Quizás en un futuro, cuando haya más competencia y haya más de 3 fármacos en el mercado para que sean opciones de tratamiento para esta enfermedad, probablemente podamos torcer el curso de esta patología. Gracias por su atención y estoy atento a sus preguntas para poderlas responder al final de la reunión. Un fuerte abrazo a todos y gracias a Anita, a Eduardo y a todo el grupo por la invitación. Muy gentiles. Fuerte abrazo. Muchas gracias, doctor Pedro, por su conferencia. Creo que esta patología es algo importante que hay que tenerlo muy en cuenta porque, como tú bien dices, el 15% de la totalidad de pacientes diagnosticados con hipertrofia ventricular izquierda que hayan sido subdiagnosticados de amiloidosis cardíaca es una cifra bastante alta, ¿no? También hay que tener en cuenta la consideración de que uno tiene que saber diferenciar entre una amiloidosis del tipo senil, del tipo ATTR o del tipo AL, y de esa manera puedes poder lograr un mejor diagnóstico y prevenir la muerte en los pacientes, ¿no? Así es. Bueno, muchas gracias. Vamos a dar continuación a la siguiente conferencia. Invitamos al doctor Manuel Vélez. Él es médico internista y médico cardiólogo egresado a la Universidad Central de Venezuela, hemodinamista en el Centro Médico de Caracas. Dicha especialidad fue realizada en la Clínica de Barcelona en el año 2005. Y los que lo conocemos, pues él se ha sabido lograr un mérito con nosotros, pues es una persona que tiene la capacidad de tener cuanta bibliografía uno pueda pedir. Así que bienvenido, doctor Manuel. Él nos va a dar la conferencia del síndrome coronario en pacientes COVID. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Ana. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Vale, muy bien. Primero quiero agradecer esta invitación a la doctora Ana Michel y a Eduardo Rodríguez, quienes han tenido la visión de realizar este evento muy acertada en mi parecer. Y agradecerle a Pedro esa charla que yo siempre que escucho a Pedro aprendo. Y eso es lo más importante que puede tener un conferencista, que cuando alguien te escucha se lleve un mensaje para la casa. Así que excelente tu charla, Pedro. Muchas gracias. Y bueno, vamos a hablar hoy de cómo se abordan los pacientes con COVID-19 que se presentan con un síndrome coronario agudo. Y me voy a enfocar sobre todo en cuándo los pacientes necesitan ser invadidos, cuando tienen indicación de un abordaje más agresivo. Quiero agradecer también al Laboratorio SMART este apoyo que le han dado a Ana y Eduardo en la generación y creación de este evento. Y esperemos que nos puedan acompañar en el futuro en ulteriores eventos. Bueno, para abordar el tema de síndrome coronario agudo en COVID es muy importante destacar que las últimas investigaciones dicen que, como lo decía Pedro en uno de los chats cardiológicos, lo decía ya hace meses, había una exageración con el tema de la resonancia magnética y los casos de miocarditis. Se reportó inicialmente unos estudios con fallas metodológicas que decían que había una altísima prevalencia de miocarditis. Y realmente ahora que ha avanzado y estamos más maduros en el conocimiento de la pandemia, aunque hay muchas cosas que no sabemos, sí sabemos que la miocarditis es extremadamente rara como tal. Es muy frecuente, en cambio, el daño miocárdico indirecto, ya sea por infarto tipo 2, por cascada de citoquinas, por otras causas, pero no miocarditis como tal, porque en los estudios más extensos de autopsias se ha visto que no se ha encontrado que haya infiltración viral de los cardiomiocitos, sino que más que todo se meten en el intersticio, o sea que es un daño miocárdico indirecto, pero realmente no existe miocarditis. En muchas series no han encontrado ni un solo caso de miocarditis por los criterios de Dallas. Entonces, realmente, aunque nosotros hablamos libremente de miocarditis por COVID, esa entidad es rara. Sin embargo, la costumbre ha hecho que digamos miocarditis cada vez que hay un daño miocárdico indirecto. Y para simplificar en esta charla, yo me voy a referir al término miocarditis, pero han de saber que realmente no son miocarditis en toda regla, ya dado que no hay infiltración del cardiomiocito. El daño miocárdico indirecto puede verse en los grandes diferenciales del síndrome coronario agudo, que son básicamente las miocarditis, la miocardiopatía de estrés o Takotsubo,
y los tromboembolismos pulmonares. Ellos dan daño miocárdico que puede ser directo o indirecto. Y ahora vamos a enfocarnos en esa parte. Y también vamos a hablar de troponina y de sus similares, porque se ha destacado que la troponina es un factor de riesgo de mortalidad en los pacientes con COVID, sobre todo si están acompañados de cambios ecocardiográficos, de trastornos de sinesia regional. Pero sin embargo, los pacientes, hay un mito, como dice Pedro, hay un mito de que la mayoría de los pacientes que tienen COVID tienen troponina elevada, y eso no es cierto. La troponina no está más elevada en COVID que en otros causas de síndrome de distrés respiratorio agudo. De hecho, incluso es menor en algunas series publicadas. Esto no le resta importancia a la troponina, porque en los casos en donde hay la elevación es marcada, por supuesto que es muy orientadora. Hace 2 semanas, el 27 de mayo, fue publicado en New England este artículo del cual muchos de ustedes ya tienen conocimiento, donde se encontró un marcador para poder distinguir miocarditis aguda de infarto. Fue un grupo español liderado por el doctor Blanco Domínguez, ellos compararon varios microRNA, y el primero de ellos, que es este que estoy señalando, el HSA-MIR CHR896, pues dio diferencia importante tanto en ratas como en humanos en ese estudio, cuando los pacientes tenían miocarditis o cuando tenían no miocarditis, por ejemplo, sanos o con infarto, con o sin elevación del ST. O sea que este es un marcador, este microRNA, que se eleva específicamente en miocarditis. Y esto probablemente va a tener una utilidad clínica, y ya se están desarrollando el test de comercial para poder utilizarlo en la clínica, pues, porque claro, estos son estudios con bajo número de pacientes, pero de todas formas es muy prometedor, porque hasta ahora los microRNA habían sido estudiados en los últimos 10 años, y sin embargo no se había llegado a nada clínico. Esto parece que va a tener una implicación clínica destacada. En cambio, los demás microRNA que se estudiaron, no se encontró en ellos ninguna diferencia con pacientes infartados o con sujetos normales. Pueden ver cómo el área bajo la curva permite distinguir miocarditis versus infarto con este microRNA. Los microRNA, les recordamos, se trata de pequeños fragmentos de RNA que están en el núcleo y salen del núcleo y permiten escindir otros RNA mayores para poder modular la expresión de las proteínas que salen de la traducción de estos mRNA. Ellas pueden hacer que se exprese más o menos una proteína. Pero como se pueden medir en suero, aunque requieren técnicas sofisticadas, pues esto es lo que nos va a permitir a utilizar esto para hacer este diagnóstico diferencial entre miocarditis e infarto, que en el futuro va a ser muy importante. Así que cuando nos llega un paciente con síndrome coronario agudo y tiene COVID, ¿qué podemos hacer? Bueno, se hacen muchas cosas y test sofisticados, pero nosotros contamos en los países latinoamericanos principalmente con las herramientas clínicas, con la troponina, cuando la hay de alta sensibilidad, si no la troponina estándar, el electrocardiograma y el ecocardiograma es lo que nos vamos a enfocar en este momento. Por supuesto, los pacientes pueden tener un dolor sugestivo de ser coronario, pero el hecho de que tengan un dolor atípico no descarta que tengan un síndrome coronario agudo, ya que los pacientes pueden tener condiciones coexistentes, porque ya sabemos que este virus tiene varias formas de atacar al sistema cardiovascular. Entonces, la clínica puede ser un poco engañosa. Y hay pacientes en shock o ventilados cuyo dolor no es evaluable, por lo tanto la clínica disminuye aún más su utilidad. Y bueno, los pacientes que tienen enfermedad crítica por COVID, como vamos a ver, una de las cosas importantes para saber si estos pacientes deben ser invadidos o no, es saber qué tan crítico es el COVID, porque el concepto que se maneja actualmente es que mientras más crítico sea la enfermedad por COVID, menos indicación tiene el paciente de un abordaje invasivo. Dado que su pronóstico es peor y resolver cualquier tema coronario con la indicación de anticoagulantes, etcétera, ya se ha visto que no mejora el pronóstico. Tenemos también
el tema de la troponina. La troponina, en general, lo que se ha visto es que si se eleva más de 5 veces el valor normal, apunta más hacia un infarto del miocardio tipo 1, es decir, por aterotrombosis. En cambio, si la elevación es discreta, puede tratarse de un IM tipo 2, que es un IM, como ustedes saben, de desbalance entre la oferta y la demanda, que es muy común en COVID y que es de mejor pronóstico y que no requiere abordaje invasivo. Pero los grandes diferenciales de miocarditis, miopericarditis, Takotsubo, tromboembolismo pulmonar, cuando digo miocarditis englobo también todos los pacientes con daño miocárdico indirecto de los cuales hablamos al principio, también pueden dar troponinas más o menos elevadas. Entonces la troponina sí sola a veces no es suficiente para poder determinar cuándo un paciente debe ser invadido. Lo que sí está claro es que si la troponina es baja y uno sospecha de un infarto tipo 2, el paciente no debe ser invadido. Se ha propuesto entonces para la troponina lo que se llama el delta, los cambios en el valor absoluto y en el delta. Para hacer cambios en el valor absoluto necesitas troponina de alta sensibilidad, de la cual muchas veces no contamos, pero sí contamos con la troponina estándar y ahí podemos usar el delta. El delta significa una elevación de la troponina más de 30% en muestras separadas al menos 2 horas. Y esta elevación, cuando es más de 30, hay estudios que dicen 50, tiene una alta especificidad para que se trate de un paciente con un síndrome coronario agudo que sí pudiera beneficiarse de un abordaje invasivo, sobre todo si es un paciente con elevación del ST. Pero claro, los pacientes con elevación del ST no se puede esperar a hacer delta porque si es muy claro el cuadro van directamente a hemodinamia. Los pacientes sin elevación del ST, esto puede ser un hallazgo orientador a que se trata de pacientes con un síndrome coronario agudo, y si es un infarto por la troponina elevada, un infarto tipo 1. Y por lo tanto, entonces ahí se tiene que determinar si el paciente necesita o no. En el electro podemos ver Perdonen que se colió un audio, déjenme sacarlo. Y por lo tanto, esta troponina nos puede ayudar para determinar la invasividad del abordaje. Los cambios en el electro, pues si son muy marcados, pues son de alto riesgo, por supuesto. Si la convexidad es superior, apuntaría hacia un cuadro isquémico, como todos sabemos. Si hay una localización coherente, es decir, de derivaciones que apunten a región miocárdica específica, o si son cambios difusos que apuntarían más hacia daño miocárdico indirecto o miocarditis. La presencia de cambios recíprocos, varios trabajos han dicho que cuando los pacientes con elevación del ST se presentan con cambios recíprocos, la especificidad, la probabilidad de que este paciente presente un síndrome coronario agudo por una oclusión de una arteria epicárdica es muy elevada, de tal forma que este es un signo que puede ayudar también. Por ejemplo, aquí tenemos un paciente que pueden ver tiene un infarto de cara anterior con cambios recíprocos inferiores. Este es un paciente que debe ser llevado directamente a hemodinamia. Y en Estados Unidos antes, estos pacientes se les hacía prueba COVID cuando llegaban. Ahora no se les hace prueba COVID, se asume que pueden tener COVID y se están con toda la protección porque no se debe perder tiempo para llevar a estos pacientes a hemodinamia. Mientras que otros pacientes que tienen una elevación más difusa y no circunscritas a un territorio vascular, y la convexidad del ST no es tan clara, estos pacientes pueden tener problemas. Este paciente tenía un daño miocárdico indirecto, una miocarditis por COVID. En el ecocardiograma puede verse hiperdinamia en las miocarditis, también se puede ver baja fracción de eyección y puede verse trastornos de cinesia regional que apuntarían más hacia un síndrome coronario agudo, tipo infarto tipo 1. Y es importante la evaluación del ventrículo derecho y la estimación de las presiones pulmonares porque estos pacientes pueden tener, teniendo COVID, pueden tener tromboembolismo pulmonar, como dijimos ya, uno de los grandes diferenciales que puede causar también dolor torácico y clínica sugestiva de problemas isquémicos. Por ejemplo, una miocarditis por COVID que dio disminución global de la fracción de eyección. No me voy a meter mucho en eco para que no meter la pata y que Pedro no me regañe. Aquí tenemos un paciente con trastornos de cinesia regional quien demostró tener un síndrome coronario agudo. Y aquí tenemos un paciente con trastornos de ventrículo derecho, en cuyo caso hay que pedir dímeros D y descartar tromboembolismo pulmonar. Tenemos la miocardiopatía por estrés, o corazón roto, o síndrome de Takotsubo.
que también es muy frecuente en los pacientes con COVID, motivo por el cual estos pacientes no deben recibir anticoagulación. Todos los pacientes que uno vea que tienen elevación del ST, salvo que uno esté seguro de que los pacientes tienen una arteria epicárdica ocluida, cosa que no siempre es fácil, que se ha visto aumento de los sangrados. En junio del año pasado comenzaron a salir las guías de cómo se trataba un infarto durante la pandemia COVID, y básicamente ellos mantenían las indicaciones, pero decían que los pacientes que tuvieran ST elevado no debían ir a prueba COVID inmediatamente, o por lo menos no esperar los resultados, sino debían ir a hemodinamia, mientras que los pacientes que no estuvieran inestables podían ir a una prueba COVID para determinar qué nivel de protección se debía usar en caso de verse invadir. Ya este año han sido publicados otros algoritmos que en otros países pues toman en cuenta el electro, la troponina y el eco, lo consideran fundamental. Y estos pacientes, ellos piensan que también la tomografía y la resonancia pudieran, para los casos intermedios, pudieran ser útiles. Nosotros muchas veces no contamos con esto. Lo que sí es importante es estratificar al paciente que viene con un infarto sin elevación del ST, porque se sabe, o es lo que se plantea actualmente, que los pacientes con alto riesgo son los que deben ir con muy alto riesgo, deben ir a hemodinamia. Es decir, pacientes con dolor refractario, inestables hemodinámicamente, pero inestables que uno sospeche que no sea por el COVID. Y eso también a veces es difícil y complicado y tiene que individualizarse cada caso. Porque si es un shock no cardiogénico, un shock por COVID, entonces estos pacientes van a ir peor si se les invade. Eso ya se sabe, por lo tanto deben invadirse solo los shocks cardiogénicos por infarto. Y por supuesto, si hay arritmias, si hay angina refractaria, todas las indicaciones de pacientes de muy alto riesgo. Y por supuesto deben tener un Grace Risk Score, un Grace Score mayor de 140. Los de alto riesgo y bajo riesgo pueden ser manejados inicialmente con observación, y si son pacientes de alto riesgo puede hacerse la consideración si necesitan o no, individualizando cada caso, invadir. Pero en general, mientras más alto el riesgo del COVID, mientras más alta la severidad, mientras más alto el paciente crítico, mientras más crítico esté el paciente COVID, menos indicación de invasión. Aquí se han propuesto algoritmos, los cuales toman en cuenta si la elevación del ST es localizada o es difusa, para poder, como ya hemos hablado, cómo es la curva de troponina. Estas cosas ya tienen cierto sentido, no han sido aportes nuevos en los algoritmos. La trombolisis al principio se planteó como una alternativa para disminuir la contagiosidad del tema del riesgo laboral de los trabajadores de la salud, pero lo que pasa es que ha perdido favor, puesto que se ha visto aumento de los sangrados. ¿Y por qué hay aumento de los sangrados? Porque se estaban trombolizando pacientes que no tenían oclusión fresca de una arteria epicárdica, sino que se estaban trombolizando también pacientes que tenían, por ejemplo, un Takotsubo, o tenían un tromboembolismo pulmonar, y tenían hallazgos electrocardiográficos sospechosos, pero no definitivos, y por lo tanto la trombolisis se ha dejado de lado y se ha preferido o invadir a los pacientes o tratarlos médicamente sin trombolisis, salvo que se esté en un centro que no cuente con trombolisis, que no cuente con hemodinamia y la trombolisis, y uno esté seguro de que sea un paciente con un infarto con elevación del ST, es decir, la morfología típica, la distribución en un solo territorio vascular y cambios recíprocos si es posible. Esos pacientes sí pudieran recibir trombolisis. Para presentarles un caso, tenemos un paciente de 43 años, positivo para COVID en su 7º día, con cánulo de alto flujo, no intubado, y hace un dolor centrotorácico y elevación del segmento ST. Aquí pueden ver que el paciente hace un infarto de cara inferior. Claro, este paciente fue llevado a la hemodinamia. Perdón un segundo, para quitar el audio. Y cuando fue llevado a hemodinamia, se encontró que el sistema coronario izquierdo era normal. De hecho, no había estigmas angiográficos de la coronaria. Y en la coronaria derecha, en el tercio medio, se visualiza un trombo fresco, también aparentemente sin enfermedad coronaria concurrente. Este paciente, al no encontrársele enfermedad, fue tratado con tromboaspiración
que fue exitosa, aunque no siempre lo es, porque estos pacientes muchas veces tienen un flujo TIMI 0 o 1, y cuando se aspiran los trombos, de todas maneras, el flujo resultante final es malo. Pero este paciente tenía un buen flujo antes del procedimiento y quedó con un buen flujo después. Y a los meses se estudió con tomografía de coherencia óptica y se encontró que tenía ausencia de enfermedad coronaria. Era un infarto netamente trombótico, probablemente por la condición protrombótica que representa el COVID. Otro paciente de 77 años, este es un paciente que sí estaba con un COVID de alto riesgo de complicación por varias razones no explicadas aquí, y comienza con dolor. Y el electrocardiograma, como pueden ver, es un electrocardiograma menos definitivo, y sin embargo en el centro donde se hizo este paciente se decidió llevarlo a hemodinamia y encontraron una arteria descendente anterior amputada con una enfermedad coronaria difusa del resto de las arterias, y este paciente sí recibió un stent, y en general su evolución fue buena, pero este paciente debió ser discutido porque este paciente era un paciente con un COVID que estaba aumentando en severidad, y ese paciente, después de que se resolvió el síndrome coronario, evolucionó bien, pero un mes después recayó con problemas relacionados a su estancia en terapia intensiva y posteriormente falleció. Por lo tanto, después de esta conversación, yo creo que es importante que quede claro que los pacientes que deben ser invadidos cuando tienen COVID son aquellos que tienen una elevación del ST, igual que si no tuvieran COVID, que no tengan elevación del ST, pero que tengan un score de Gauge mayor de 140 y tengan características de síndrome de coronario de alto riesgo, llámense arritmias, anginas o insuficiencia cardíaca refractarias, y pacientes que tengan troponinas muy altas y trastornos y pacientes que tengan trastornos de sinesia regional en el eco. Ojalá algún día nos pueda dar Pedro una charla al respecto, porque el eco es muy importante en COVID. Lo que pasa es que también logísticamente a veces es complejo, y los pacientes con shock, pero cuando sea cardiogénico, son los que hay que invadir. Pero en general, un paciente, mientras más crítico sea el COVID, menos necesidad de ser invadido y menos ganancia de invadirlo. Muchas gracias. Bien, le damos las gracias al doctor Manuel Vélez por esta conferencia. Nos hizo un resumen de cómo se pudiera presentar los pacientes con síndrome coronario agudo en el contexto de la infección por SARS-CoV-2. Agregar algo de los artículos que yo he leído relacionados con este tema, todos sí concuerdan en la elevada mortalidad que tienen los pacientes que presentan un síndrome coronario agudo y que tienen la infección por SARS-CoV-2. Uno de los que estuve leyendo fue el Eurointervention. Es un estudio que, o sea, ellos plantean un artículo de la Sociedad Española de Cardiología, donde ellos estudiaron a 1023 pacientes que acudieron en el tiempo de 2 meses aproximadamente, y ellos, la mortalidad de estos pacientes que presentaron fue de 23,1% aproximadamente. Sobre todo todas relacionadas porque estos pacientes, la incidencia que ellos tenían de falla cardíaca aguda, de trombosis del stent una vez que ellos iban a intervencionismo coronario, era bastante elevado. Manuel aclaró bastante bien las explicaciones fisiopatológicas, la explicación fisiopatológica de por qué estos pacientes se pudieran complicar en el contexto de un síndrome coronario agudo, los que sufrían la infección por SARS-CoV-2. Y él lo decía claramente, explicaba lo de la miocarditis, que era producido por un daño directo que se debía a la tormenta de citoquinas que se producía en este tipo de pacientes. Hablar también del estado de hipercoagulabilidad que también sufren estos pacientes, de ahí de la importancia de que pudieran tener el síndrome coronario agudo de causa trombótica. Otras que pudiéramos plantear en el curso de la hipoxemia severa que se produce en los pacientes que tienen el distrés respiratorio por un desbalance de oferta-demanda. Y ahí esas son las más acertadas. Hay más, hay artículos que plantean otras cosas, pero esas son las más acertadas que Manuel las dijo bastante bien. Creo que al final van a haber muchas preguntas
con respecto a esto, Manuel, yo personalmente tengo una, así que si quieres ya pasamos directamente a las preguntas, igual que las que le tengan al doctor Pedro. Así que, Anita, ¿vas a empezar tú o empiezo yo? Como tú quieras, no hay ningún problema. Bueno, yo por orden de llegada quería hacerle la primera pregunta al doctor Pedro, que estaba relacionada con de los tipos de amiloidosis cardíaca. Hay una que él la mencionó, que es la amiloidosis de la aurícula izquierda, que es una de las formas de presentación, y a veces lo veíamos en pacientes que tenían insuficiencia cardíaca aguda, o sea, insuficiencia cardíaca de reciente comienzo y que hacían fibrilación auricular y que eran de difícil control. ¿Cómo pudiéramos hacer el diagnóstico de este tipo de amiloidosis cardíaca, que no es de las más comunes que usted mencionó ahí? Hay que tener una alta sospecha clínica para esa patología. Desgraciadamente, todavía la gente no termina de procesar que esta enfermedad existe. Y entonces, para llegar a hacer el diagnóstico, tienes que pedir imágenes. En mi charla de GESPEF, de insuficiencia cardíaca con función preservada, que he dado las semanas previas, no sé, en algunas plataformas, coloco un caso muy característico de esta enfermedad, donde el paciente tiene la aurícula izquierda discretamente dilatada, el realce tardío en el ventrículo izquierdo, o sea, el ventrículo izquierdo está libre del realce tardío, y toda la aurícula izquierda es completamente blanca. O sea, el realce tardío exclusivamente es selectivo hacia la aurícula izquierda. Esto te debe hacer sospechar que la aurícula izquierda está fibrótica, y que puede ser por diferentes situaciones. Puede ser amiloide, pero también puede ser que haya tenido una miocarditis extensa de la aurícula izquierda, y las miocarditis extensas pueden comprometer solo la aurícula izquierda. Lo que pasa es que estamos siempre empecinados en sospechar que todo es del ventrículo izquierdo o del ventrículo derecho. Pero las patologías pueden comprometer selectivamente las otras cavidades, y en este caso la aurícula izquierda puede ser una de estas. En el caso de miocarditis, puedes hacer el diagnóstico de la aurícula izquierda con CT PET, con PET-CT, el cual tiene una gran actividad metabólica en el caso de miocarditis aurícula izquierda, y en el caso de la amiloidosis por TTR auricular, la cual es bastante rara, puedes hacer la sospecha clínica con la presencia de realce tardío en aurícula izquierda. Pero obviamente puede deberse también a otras causas que comprometan la aurícula izquierda. Pero cuando la alteración es completamente difusa, tienes cambios electrocardiográficos, tienes P de bajo voltaje, P pequeñas, tienes alteraciones de la contracción de la aurícula izquierda, tienes una función de reservorio pequeña en la aurícula izquierda, y tienes entonces realce tardío en la aurícula izquierda, eso más o menos complementa lo que se llama miopatía auricular y te puede ayudar a derivar el diagnóstico hacia ese lado. Ahí entonces tendrías que empezar a pedir los paneles genéticos a ver si se confirma con precisión la presencia de amiloidosis TTR o qué tipo de amiloide es la que tienes metida en la aurícula izquierda. Excepcionalmente vemos dentro de las miopatías izquierdas, excepcionalmente vemos infartos auriculares como causas únicas de miopatías izquierdas. La gente tampoco está muy atenta a este problema, pero vemos pacientes con insuficiencia cardíaca con el ventrículo izquierdo normal, piensan que es HFpEF, que ciertamente es HFpEF, pero es porque la actividad de la aurícula izquierda no tiene actividad mecánica. Entonces, si no tiene actividad mecánica, la sobrecarga es hacia el pulmón. Entonces tienes presiones en cuña altas con presiones diastólicas final normales. Entonces, tienen que ir sospechándolo en el contexto y armando el rompecabezas poco a poco, pero le podemos llegar al diagnóstico si tenemos una persona que hace clínica de alto nivel y tiene imágenes claras cómo interpretar. Recuerdo un día, yo le hice le escribí a usted a ver si me podía ayudar, que era el uso del strain rate en la aurícula izquierda como predictor de fibrilación auricular. Sé que no se ha desarrollado, bueno, yo no tengo muchos conocimientos que se haya desarrollado el software con respecto a esto, pero bueno, ahora usted nos está aclarando que la aurícula izquierda no tiene mucha actividad mecánica en ocasiones. No sé cómo pudieran hacerse, cómo pudiéramos aplicar este tipo de software
como predictor de fibrilación auricular y en el caso de que el paciente tuviera una amiloidosis cardíaca de la aurícula izquierda, nos pudiera ayudar también a hacer el diagnóstico. Los software están muy adelantados con respecto a la función de la aurícula izquierda. Todos los equipos nuevos de última generación tienen programas para hacer función de reservorio de la aurícula izquierda. Yo siempre le digo a las personas que tienen que aprender a ver, aprender a ver y crear patrones de referencia. Si tú sabes que el ventrículo y la aurícula están conectadas y que la función sistólica tiene que ver con la función diastólica de la aurícula izquierda, si tú ves que el descenso del anillo mitral es muy pobre, entonces la elongación de la aurícula durante la sístole es bastante pobre. Normalmente, la función de reservorio de una aurícula debería ser cercana a 40%. Eso se mide en base a la longitud relativa de la aurícula izquierda. Igualmente, puedes hacerlo con el descenso del anillo, o sea, en forma indirecta. No te estoy diciendo que, o sea, tú puedes sospecharlo. Lo que te quiero dar es pistas de cómo hacerlo para que tú lo veas. Si tú ves que una aurícula izquierda se distiende poco, menos de 40% de su volumen en la sístole, esa aurícula izquierda sin duda tiene una función de reservorio sistólica muy mala. Y eso te habla inmediatamente de que tiene un compromiso importante de la contracción de la aurícula izquierda. Lo puedes ver. Si las personas que tienen experiencia pueden hacer un poquito más de cosas que las personas que hacen con las medidas o quieren hacer con las medidas. Las medidas son importantes, pero tener algo de experiencia te sirve para guiar más o menos dónde estás parado. El caso que monté es muy llamativo. Si quieres se los puedo buscar y mostrar para que lo vean. Y si tienen tiempo, mientras van discutiendo con Manuel, voy buscándole un strain de una aurícula izquierda con una amiloide de aurícula izquierda. Perfecto, doctor, perfecto. Podemos pasar a Anita para que le haga algunas de las preguntas a Manuel. Sí, que pues, si quiere me puede hacer otra pregunta mientras tanto. Esa es la parte que más me gusta a mí. Bueno, a ver, yo le tengo una pregunta al doctor Pedro. Yo he visto estudios donde refieren de que los pacientes con estenosis aórtica es frecuente la amiloidosis. Mi pregunta sería, ¿la asociación de ambas enfermedades se asocia a un peor pronóstico para el implante del transcatéter de prótesis valvular aórtica, es decir, del TAVI? Ciertamente se asocia con un poco más de bloqueo B completo. El amiloide en presencia de estenosis aórtica se ve entre 7 a 15% de los pacientes. Sí. En general, el amiloide se deposita más donde hay mayor roce de pared, mayor shear stress, donde hay mayor estrés de roce. Entonces, en aquellas patologías, por ejemplo, la miocardiopatía hipertrófica septal asimétrica constructiva, también tiene depósitos de amiloide. O sea, tú puedes tener las dos enfermedades coexistiendo. En los pacientes que tienen estenosis aórtica severa, puedes tener depósitos de amiloide en el 7 a 15% de ellos. ¿Cómo sospecharlos? ¿Vale la pena en este momento hacer un gammagrama en todos los pacientes que van a ser sometidos a TAVI? Probablemente no tenemos el fármaco, el tafamidis, todavía no está al alcance de todos los pacientes y no se ha visto en este subgrupo de pacientes que previo a TAVI altere el pronóstico de los pacientes. Sin duda alguna, estos trabajos están en curso y van a venir muchísimos en curso con los diferentes fármacos que hay en el mercado para amiloides. Pero no estoy seguro que alguno altere el curso de la enfermedad en pacientes sometidos a TAVI. Alguna data de eso muestra que a los pacientes les cuesta un poco más duran más tiempo en las UCIs, en ventilación mecánica, o sea, no puedes detectarlo fácilmente, el paciente es mucho más complejo, pero lo que sí ha sido consistente en todas las datas es que el paciente tiene mayor niveles de bloqueo B completo. Yo lo que creo, obviamente, acuérdate que el nodo auriculoventricular está entre el seno no coronariano y el seno derecho, y ahí está el septum membranoso, y en esa zona, en la porción basal, se deposita amiloide. Entonces,
Tú cuando tienes amiloide allí, lo que hace es que cuando extiendes la prótesis, puedes tener más compromiso de esa zona y producir más bloqueo de completo. Estos pacientes en teoría tienen peor pronóstico, pero si tenemos que estudiarlos previamente, en este momento, probablemente no. En 5 años probablemente esta respuesta sea probablemente sí. Haya que estudiarlos a todos, o sea, a todos hacerlo porque probablemente tengamos el fármaco que va a disminuir los depósitos de amiloide en el paciente con estenosis aórtica y vamos a mejorar el pronóstico del TAVI en estos pacientes que tienen amiloide concomitantemente con la estenosis aórtica. Pero en este momento eso no lo sabemos, es parte de la especulación, todo lo que te pueda decir al respecto. ¿Me entiendes lo que te quiero? ¿Me explico? ¿Me hago entender? No sé. Sí, perfecto. Gracias, Pedro. Voy a hacer una pregunta mientras va buscando la imagen el doctor Pedro. Doctor Manuel, la doctora Ángela pregunta, ¿se recomienda hacer tratamiento profiláctico con ácido acetil salicílico como prevención de síndrome coronario en COVID? Si es así, ¿a todos los pacientes o a alguien en específico y por cuánto tiempo? Ahora acaba de salir una guía que dice que la aspirina no debe ser utilizada de rutina en pacientes COVID porque no ha demostrado disminución de eventos cardiovasculares ni de mortalidad. Sin embargo, si ya se trata de un paciente con COVID y el paciente llega con un síndrome coronario agudo ya instalado, el tratamiento farmacológico en general es muy similar al de un paciente no COVID. Deben recibir antiagregación y la anticoagulación es lo que se propone actualmente. La anticoagulación normalmente en los pacientes con COVID con evento trombótico se sugería anticoagulación completa, al menos por 3 meses. Pero ahora hay una tendencia a utilizar dosis profilácticas de heparinas de bajo peso molecular y no anticoagulación completa. De tal forma que ha habido un giro hacia menos invasividad con los anticoagulantes. Y hay que ver los estudios en lo sucesivo para dónde van. Pero en general, salvo que el paciente haya sido sometido a intervención coronaria percutánea, se está haciendo menos agresivo con la anticoagulación, dado que se ha visto aumento de los sangrados y no se ha visto beneficio a largo plazo en esos pacientes. Manuel, ahora lo mandamos. ¿Cuánto tiempo si vamos a usar la anticoagulación? Es una de las preguntas que pudiéramos tener. Claro. Ahí lo que pasa es que las guías todavía no han salido con suficiente número de casos para ser taxativas en cuál es la conducta definitiva. Hay que esperar a que, acuérdate que no ha habido disminución de los infartos ingresados en pandemia por el tema del temor. De tal manera que todavía faltan muchos números para poder tener actitudes definitivas. Pero en general te diría lo siguiente. En este momento, donde no hay guías taxativas al respecto, yo te diría que depende del tipo de síndrome coronario agudo que tú. Si tiene una arteria coronaria epicárdica ocluida con el resto de sus coronarias sanas, es muy posible que ese paciente, como hizo un infarto trombótico netamente, es posible que ese paciente necesite terapia triple, 2 antiagregantes y anticoagulantes a bajas dosis. Es lo que haría yo, eso no está, lo que estoy diciendo no está en ninguna guía. Yo lo que haría sería aspirina clasugrel o aspirina clopidogrel, aunado a rivaroxaban a bajas dosis. Eso es una alternativa, 2.5 miligramos o 5 miligramos. Si el paciente, en cambio, es un paciente con enfermedad coronaria establecida y simplemente con una lesión severa de la descendencia hizo un infarto aterotrombótico, ese paciente debe ser tratado en forma estándar con 2 antiagregantes cuando se vaya del hospital. Perfecto. Ya puedo mostrar la imagen si quieren. Excelente, doctor Pedro. Está bien.
Bueno, la miopatía atrial puede producirse por diferentes condiciones: fibrilación auricular, amiloidosis, miocarditis, infarto, ya dijimos varias veces. Y este es un caso muy característico, es el doctor Mauricio Pineda de Manizales, Colombia, un cardiólogo muy dedicado a hacer estudios de resonancia magnética cardíaca. Y utilizaba esta imagen para explicar cómo es esto. Como pueden ver, no hay realce tardío en el ventrículo izquierdo, el ventrículo está libre de realce, pero la aurícula es completamente blanca, o sea, tiene transmuralidad del realce, o sea, esa aurícula está completamente fibrótica. La actividad que tiene esa aurícula es muy pobre, actividad mecánica. Su elongación es bastante pobre, y eso es típico de un paciente con una miopatía atrial, sobre todo en pacientes con amiloide cardíaca. Obviamente ustedes pueden tener inflamaciones como esta en la aurícula izquierda, en esta pared, y esto es una miocarditis atrial solamente. O sea que pueden tener diferentes patologías que comprometen la aurícula izquierda y pueden producir insuficiencia cardíaca con función sistólica preservada, con un ventrículo izquierdo completamente normal. Entonces siempre tienen que tener en cuenta esto como una causa importante de esto. Y habitualmente lo que pasa con estos pacientes es que su función de reservorio, que es esto que le explicaba, es mucho menor. O sea, la capacidad de expansión sistólica de la aurícula, que aproximadamente es 40%, se reduce en forma significativa con el proceso patológico que está comprometiendo la aurícula izquierda. Obviamente el strain o el MAT no hace el diagnóstico anatomopatológico de la lesión, pero hace el abordaje fisiopatológico probable de compromiso de la aurícula en estos pacientes. Ya, gracias. Perfecta explicación. Dejo de compartir para que ustedes sigan en su conferencia. Doctor Pedro, una pregunta más. El doctor Alexander Sánchez desde Cuba pregunta, ¿qué sugerencia usted daría a algunos doctores que trabajan en lugares con bajos recursos y sospechamos de un paciente con infiltración amiloide para el manejo de este? ¿Para el manejo de este paciente? Sí. Complicado porque no tenemos las herramientas. Lo que puedes hacer simplemente es liberarte un poco el uso de la biopsia endomiocárdica. En el paciente con alta sospecha, que te cuadre más o menos las cosas y que tengas poca posibilidad de hacer esas imágenes sofisticadas, que no tengas a la mano gammagrama óseo o SPECT planar para corazón con pirofosfato, con tendencio 99 marcado con pirofosfato o con HDMP o resonancia magnética con gadolínio. Si no tienes esas dos estrategias para hacer el diagnóstico, te cuesta mucho referirlo a un centro cercano. En el paciente con alta sospecha, la otra posibilidad es hacer biopsia endomiocárdica, que es una técnica que tiene 100% sensibilidad y especificidad cuando completamente bien hecha. Muchas veces requerimos hacer biopsia para hacer diagnóstico de patologías infiltrativas. Entonces, no estaría mal tampoco hacer eso. Lo único malo es que no tenemos las herramientas tampoco para disminuir los depósitos de amiloide en el ventrículo. Probablemente en el futuro tengamos algo más asequible en nuestros países, y no solamente el Tafamidis. La familia no es costo eficiente ni siquiera en los Estados Unidos por ahora. Así mismo es. Y muchas veces incluso tener un resonador es difícil. Solamente un resonador de 1.5 teslas es bastante costoso, no solamente para la institución, sino también para el país. Sí, pero bueno, cada día son más asequibles para los hospitales grandes, para los estados. Quizás para las personas como individuales no tanto como un ECO, pero para los estados y para los países y para las instituciones grandes no es tan inaccesible. Cada día hay más competencia, las imágenes están bajando de precio, se pueden adquirir, no la última tecnología, pero 1.5 Tesla es bastante asequible al precio hoy por hoy, creo, a mi modo de ver, para los grupos que trabajan en esto. No es una tecnología costosa, pero creo que más costoso hay otras cosas, el PET-CT, tener un ciclotrón, eso ya estamos hablando de palabras mayores, pero
Imagínate, en una ciudad de 1,5 millones de habitantes hay tres instituciones que tienen PET-CT y que hacen, no sé, unos más de 100 pacientes por día, oncológicos, con PET-CT. O sea, te digo que eso viene. Esta mañana hablaba con el tipo de nuclear, me dijo que compramos el PET-CT en 6 meses. O sea, pero bueno, viene, todo el mundo va a tener una tecnología de esta a la mano porque obviamente modifica un poco muchas conductas. Yo siempre digo que yo no diagnosticaba sarcoidosis en Venezuela. Aquí donde estoy, diagnostiqué 7 sarcoidosis en el transcurso de 4 años. Y solamente se hace el diagnóstico si lo sospecha y si tiene las herramientas a la mano. Entonces, tener resonancia magnética, tener sobre todo PET en esos pacientes, todo paciente con bloqueo AB menores de 60 años, sin procesos degenerativos, inmediatamente lo primero que tiene que saltar a la mente de cualquier cristiano en el mundo que no tiene un Chagas o otra patología inflamatoria endémica en su lugar, enfermedad Lyme, etcétera, lo primero que tiene que pensar un clínico acucioso es en sarcoidosis. Por ejemplo, una de las utilidades para mí del PET-CT. Entonces, inmediatamente diagnosticamos esas patologías a través de esas técnicas. Eso vamos a tener todos en el futuro. Eso va a ir bajando el precio, pero poco a poco. Gracias. Eduardo, ¿alguna pregunta más? Bueno, hasta ahora no tenemos más ninguna en el chat. Decirle al doctor Pedro que yo recuerdo cuando era residente, el primer caso que yo tuve de un paciente que al final se le diagnosticó una amiloidosis cardíaca. La primera impresión que tuve con este paciente fue una miocardiopatía hipertrófica. Era un paciente, por supuesto, que cuando vamos juntando todos los datos clínicos, era un paciente que estaba ingresado a una sala de medicina interna, se estaba estudiando por un síndrome febril prolongado, tenía dolores osteomiarticulares, tenía anemia. Cuando vimos, tenía todas las manifestaciones que pudiera ser algo tumoral, y cuando le hacemos el ecocardiograma vemos un ventrículo izquierdo bien engrosado, con trastorno de la motilidad ya. Tenía de septum 17 y de pared lateral y posterior tenía 16 era, o sea, que tenía estaban bien engrosadas sus paredes, y tenía un patrón o sea, el patrón diastólico era restrictivo. Cuando vimos, no pegaba, o sea, la clínica no pegaba con ese patrón que tuviera él desde el punto de vista cardiovascular. Automáticamente enviamos a ese paciente a La Habana, le hicimos resonancia magnética, que la doctora Ailén era una de las que participó en la conferencia de ayer, y entonces ella le hizo resonancia y con realce tardío y mandó las imágenes donde vio el patrón ese parchado que explicaba usted, y entonces ella nos sugirió que, o sea, que debía ser una amiloidosis cardíaca. Ya, qué bueno, qué bueno. Al final el paciente después tenía un mieloma múltiple, o sea que parece que era una amiloidosis cardíaca tipo AL, la que estaba explicando usted. Sí. Bueno, muchas gracias. Vamos a ver, doctor Manuel, sus palabras de despedida. Doctor Manuel. Bueno, doctor Pedro, sus palabras de despedida. Muchas gracias por compartir con nosotros sus conocimientos. Un fuerte abrazo para todos, para Eduardo, Anita y Manuel. Vamos a hacerlo en orden realmente más educado. Anita, Eduardo y Manuel, las damas primero. Gracias por la invitación a los dos, tanto a Ana como a Eduardo. Un placer. A Manuel tenía tiempo que no lo veía, a pesar de que me introdujo en el chat que él dirige hace tiempo. Un placer verte y un fuerte abrazo y caluroso abrazo venezolano, sincero, cálido. Y que bueno, gracias para todos. Okay, que todo les vaya muy bien. Les deseo lo mejor del mundo a todos. Un fuerte abrazo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Un fuerte abrazo para usted también. Gracias. Doctor Manuel, su palabra de despedida. Pues agradecerte, Anita, y a Eduardo, y a un conferencista de lujo. Me vi un poco pequeño al lado de Pedro, pero ya estoy acostumbrado, así que no hay problema. Oh, para nada.
Pero quería darle las gracias también al Laboratorio MAR por tener la gentileza de apoyarnos con esta iniciativa. Y Anita, que no crea que va a descansar, que le quedan muchos eventos que tiene que organizar porque ha sido un exitazo esto, así que la felicito. Muchas gracias. Nuevamente quiero disculparme con todo el auditorio porque no hemos podido dar la conferencia del doctor Julián Vanegas. Y desde nuestras casas le mandamos la mejor de la predisposición para que se recupere. Y espero de que la siguiente conferencia sí nos siga acompañando, que es una persona excelente de la cual yo la admiro muchísimo. No sabía que era él, que estaba enfermo, te digo, no había visto que era él. Lo conozco, es un muchacho muy inquieto, joven, es de Manizales también, es un paisa. Y sí. Nada, le voy a escribir ahora. Bueno, nada, ruego hago votos para que se mejore rápidamente y que no sea sino un COVID muy leve. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Bueno, un fuerte abrazo. Muchas gracias a todos y fuerte abrazo para los conferencistas y los esperamos mañana con el simposio de fibrilación auricular, que también los esperamos que les sea de grato interés a todos. Vamos a tener varios invitados mañana. Bueno, gracias. Sí, muchas gracias y mañana pues los esperamos y mañana es el cierre de nuestro primer evento científico hispanoamericano de cardiología y bueno, muchas gracias a todos, agradecer al Laboratorio SMART nuevamente y a la cadena Biotronic por su apoyo y nada, muy buenas noches y hasta mañana. Buenas noches. Hasta luego.